El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Dice la palabra de Dios. Permítame leer en favor de todos. Y ponga mucha atención a la lectura de este hermoso pasaje. Ezequiel capítulo 37, dice así la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos. Y he aquí que eran muchos sobre la superficie del valle. Y he aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó: oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí: oh Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Miré, y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Jehová. Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el espíritu entró en ellos. Y cobraron vida, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Luego me dijo: oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles que así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, oh pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando yo abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y colocaré os colocaré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Oremos. Padre, gracias te damos
Exaltamos tu nombre santo. Reconocemos que tú eres Dios, que todo lo ves, todo lo sabes, todo lo puedes. Tú eres soberano. Y en medio de tu soberanía hay amor, hay ternura, hay compasión. Padre, háblanos por medio de tu palabra y guíanos por medio de tu palabra. Haz sensible todos los corazones presentes y virtuales. Haz muy sensibles los oídos a tu palabra, Señor. Y haz vivir los huesos secos. Resucita, Señor. Revive, Señor. Humedece, Señor, la sequía. Y da vida, Señor, a los matrimonios, para que se amen como tú amas a tu iglesia. Señor, las relaciones entre padres e hijos, revive esas relaciones para que se amen. Señor, aviva tu Espíritu Santo en la iglesia. Señor, y levanta, Señor, al que está caído, al que está desanimado, dale fuerzas. Habla por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a cada corazón en este momento. Te lo estamos rogando, Rey eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Y decimos todos, amén, amén y amén. Este pasaje de Ezequiel capítulo 37 tiene un significado muy especial para la iglesia y para Israel. Es una profecía que el Señor le dio al profeta Ezequiel, aproximadamente año 580 o tal vez un poquito más cercano a Cristo. En el año 586 antes de Cristo fue llevada cautiva toda la gente que vivía en Judá y obviamente en Jerusalén. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todo el sacerdocio que en ese entonces había, incluyendo al rey Sedequías, que fue un hombre desobediente. A Sedequías, ya en el norte de Israel, donde le estaba esperando Nabucodonosor, al parecer Sedequías es posible, tenía unos ojos muy lindos. Y el rey le sacó los ojos, pero antes de sacarle los ojos, decapitó delante de él a 5 de sus hijos, como castigo por no haberse ceñido a las órdenes que él le había dado, para que fuera tributario del imperio babilónico. Sedequías tenía al profeta Jeremías de un lado, pero tenía sus consejeros de otro lado. Así que los consejeros no hicieron caso del mensaje de Jeremías, el profeta, sino que Sedequías hizo caso del consejo de sus hombres, supuestamente consejeros del rey, y decidió huir cuando ya las tropas babilónicas estaban sitiando a Jerusalén y iban a entrar en Jerusalén. En esa huida, él fue capturado junto con toda la gente que iba con él, sus mujeres, sus hijos y sus nobles. Todos fueron capturados y todos fueron decapitados, menos él. En el norte de Israel, donde estaba esperándolo Nabucodonosor. La ciudad y la nación entera cayó. No hubo esperanza. Ya a esas alturas, habían 2 grandes profetas en Babilonia. Uno era el profeta Ezequiel y el otro era el profeta Daniel. Parece que Daniel fue llevado primero y después en el la segunda deportación fue llevado el profeta Ezequiel. Ya estando Ezequiel en Babilonia, el Señor le habla, el Señor lo llama. Y en varias ocasiones el Espíritu agarraba por el cabello. Ezequiel era un hombre que tenía el cabello largo, era normal en esa época.
y lo jalaba por el cabello y Ezequiel salía de su cuerpo por el poder del Espíritu Santo. Esta es una práctica que tienen ahora los gnósticos y otros grupos espiritistas, pero lo hacen no guiados por el Espíritu Santo, sino guiados por un demonio. Incluso ellos creen que salen, pero en realidad es Satanás engañándolos. Pero el Espíritu Santo sí puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Ezequiel tenía un corazón dispuesto para el Señor. Él no lo hace con cualquiera. Así que él sacó a Ezequiel en varias oportunidades y en una de esas dice la Biblia que lo llevó a un valle. En ese valle había muchos huesos. Debemos entender entonces algunas cosas para que vayamos dándole sentido a esta profecía tan poderosa. Esa cantidad de huesos, recuerden que es una visión que está teniendo el profeta Ezequiel. Él fue trasladado de un lugar a otro, ¿de qué forma? Espiritualmente. Algún día te podría pasar a ti. Así que debes saber que Dios puede hacer eso. Pero ¿con quién lo hace? ¿Con cualquiera? Él lo hace con gente que está dispuesta. Gente que está dispuesta para Dios, que ha renunciado a muchas cosas. Bien. En ese traslado, podríamos llamarle arrebatamiento que hace el Espíritu Santo, lo pone en ese lugar y hay algunas cosas que debemos mirar. Dice el verso 1, me llevó en el Espíritu. Mira el pasaje porque la enseñanza está en el pasaje. Me llevó en el Espíritu. Dice, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me llevó, me puso, dice, me hizo pasar alrededor de ellos y en medio de los huesos. Todo lo hizo Dios. Para Ezequiel era terrible tener que pasar entre huesos. ¿Qué significaba para un judío pasar al lado de huesos? Inmundicia. Lo que Ezequiel pensó fue, ya me voy a contaminar. Así que Dios es quien lo pone, lo lleva, camina Ezequiel, mira, toca, obsérvalos. Y él tuvo que ver, son huesos humanos, alguna vez tuvieron vida, pero ahora están secos. Algo que vio Ezequiel fue que él dice, secos en gran manera. O sea, hacía muchos años que esos huesos estaban en ese estado de sequía, ya de muerte espiritual. Recordemos que esto es una visión. Ok, es una profecía de una visión que Dios le dio a Ezequiel. Esta profecía, aquí para redondear de una vez, dice que se trata acerca de un pueblo. Ese pueblo es la iglesia. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Ezequiel, este es el pueblo de Israel. Lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel era, hay esperanza. Por eso es que el himno nacional de Israel se llama La Esperanza. Y está basada en Ezequiel capítulo 37. Sí hay esperanza. Y así se llama el himno nacional de ellos y así lo dice la letra del himno. ¿Por qué? Porque ellos fueron sacados de su tierra, primero en el año 586 y después vino Cristo, nació Cristo, muere en la cruz, resucita, se va y nuevamente son sacados de su tierra en el año 135 con la orden de no volver nunca más a la tierra. Pero ya estaba la profecía. Resulta que en este tiempo, exactamente el 14 de mayo, es el 5 de Adar o de Iyar. Vamos a mirar el dato bien. Iyar. ¿Qué pasa el 14 de mayo?
en el calendario gregoriano. David Ben Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel en Jerusalén en el año de 1948. Estamos hablando de un acontecimiento profético, histórico y asombroso. ¿Por qué? Cumplido. Eso iba a decir, en parte, porque esta profecía tiene dos partes. Esta primera parte ya se cumplió. Ahora, si nosotros investigamos y hablamos con antropólogos acerca de lo que ha pasado con la nación de Israel, ellos van a decir, incluso no son cristianos, no son judíos. Ellos dicen, lo que ha pasado con ese pueblo es extraño. Porque lo que ha vivido el pueblo de Israel no lo ha vivido ninguna otra nación en toda la tierra. Porque es una historia bíblica, es la mente de Dios, la historia de Dios. Ahora, esa declaración de independencia, eso no fue algo así como que aquí estamos, no. ¿Sabe qué se necesitó para eso? Más de 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración del movimiento nazi de Alemania. Cuando eso se da, porque los judíos eran una nación dentro de otras naciones. O sea, ellos no pierden su identidad. Ellos mantienen su fe, mantienen sus prácticas, su ritual, todo. Ellos guardan el Shabbat donde estén. Así que ellos mantuvieron su identidad judía, porque solamente es la familia de Judá, mantuvieron su identidad judía y volvieron a la tierra. ¿Y saben ustedes quién dio la orden de que ellos podían volver a su tierra? ¿Quién recuerda quién dio la orden? ¿El pastor? La ONU. La ONU, el primer decreto emitido por la ONU fue: Israel puede volver a su tierra. Claro que eso no fue fácil, hubo mucho muerto, hubo toda la tierra tuvieron que comprarla nuevamente. La compraron los magnates para que Israel pudiera nuevamente instalarse en su tierra. Así que ellos son como un cristiano, siendo que ellos son el pueblo de Israel, pero el cristiano acá, de manera individual, somos cada uno de nosotros. Entonces, en Israel pasó exactamente lo que pasa con muchos cristianos que se secan espiritualmente. Israel vio la columna de nube, vio la columna de fuego. De día era nube y de noche era fuego. Israel no fue algo que vio uno o dos. No era que Moisés les contaba, no, ellos veían. Ellos escucharon la voz. ¿Qué tenían que hacer ellos? Decirle a sus hijos, nosotros somos un pueblo especial por esto, esto y esto. Los hijos tenían que pasar la misma enseñanza a sus hijos. Y así de generación en generación. Vieron la gloria del Dios de Israel, ellos la vieron, recibieron el pacto. Dice Romanos capítulo 9 que ellos recibieron el pacto, las promesas, la ley. Aún el Mesías sale de ellos. Y después de ser el pueblo del pacto, llegaron a ser el pueblo de los huesos secos. ¿Por qué Israel llegó a ser un pueblo seco espiritualmente? Se entregaron a la idolatría. Sacrificaron a sus hijos a Moloc. Ellos adoraban al ejército del cielo, el zodíaco. Violaron el pacto.
y quedaron en un estado muy terrible. Pero eran la nación escogida por Dios. Y ahora viene Dios y le dice a Ezequiel, al profeta, no se ha perdido la esperanza. Hay esperanza. Ahora vamos a trasladar toda la enseñanza profética para Israel al cristiano. ¿Ustedes creen que es posible que un cristiano llegue a secarse tanto como unos huesos secos? Sí, sí puede. Mire lo que dice el pasaje. En Ezequiel capítulo 37. El Señor le pregunta al profeta, verso 3, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y mire lo que le responde el Señor. El Señor le pregunta a Ezequiel, el Señor le responde, Ezequiel le responde, oh Señor, tú lo sabes. Oh Señor, tú lo sabes. Entonces, ya que esto puede pasarle a un cristiano, se seca. En la Biblia, el Espíritu Santo es comparado con una fuente. Y dice el Señor Jesucristo que esta fuente salta para vida eterna. Pero cuando una persona ya no tiene ese fervor, hay ciertas señales que indican que esta persona se está secando o ya se secó. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la persona puede seguir siendo un cristiano de nómina. ¿Saben qué es un cristiano de nómina? Lleva sus ofrendas, canta, va a la iglesia, pero es un mundano. Hay cosas que no hace porque son muy obvias, pero en realidad está tan seco que no puede por sí mismo, no puede volver a la fuente, no puede volver a lo que es la presencia de Dios. Por eso les dije, tenemos que acercarnos al Señor, no a pedir, a contemplarlo y a decirle cosas que Él quiere oír de nuestra boca. Cosas que Él sabe que nosotros podemos decirle, pero no lo hacemos. Vamos a mirar nuestro primer punto porque he sacado de esta profecía. Vamos a ver cuáles son los pasos, basado en Ezequiel capítulo 37, cuáles son los pasos que Dios deja en este pasaje para avivar el fuego en una vida espiritual apagada, para humedecer una vida espiritual seca, para levantar al caído. Primero, la revelación. Es lo primero. Segundo, la profecía. Primer paso, la revelación. Segundo paso, la profecía. Tercer paso, la acción. Cuarto paso, el Espíritu Santo. Y quinto paso, la interpretación. Entonces vamos a entrar en nuestro primer punto. Por cierto, Israel está cumpliendo en estos días 77 años de independencia. Sabemos que no es independencia como ellos quisieran, pero tienen su tierra. Así que hay mucha fiesta, premios entre ellos allá. Bueno, miremos entonces, primer paso, la revelación. La revelación. El Señor le revela a Ezequiel el estado espiritual de su pueblo. ¿Qué se necesita entonces para que el pueblo, en este caso un cristiano, se vuelva al Señor? Se necesita que un profeta
sea iluminado por Dios y se le revele el estado espiritual de la iglesia o del cristiano. Porque en la iglesia las cosas son personales, individuales. Mire, en Israel todo es colectivo. En Israel se habla en forma colectiva. Israel, Israel, Israel. Pero acá en la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero estamos conformados de manera personal. El trato de Dios con nosotros es... Fíjese que la puerta de la que habla el Señor es tan estrecha que solo puede entrar una sola persona. La puerta de la que menciona el Señor cuando dice la puerta a la vida eterna es muy estrecha, solo cabe una persona. No puedes ir con tu esposa, esposo, no puedes ir con tu hija, tu hijo, tienes que entrar tú solo. Entonces aquí el tratamiento es individual, personal. Pero según la Biblia, una iglesia entera puede estar fría espiritualmente. ¿Recuerdan la iglesia de Sardis? ¿Qué decía el Espíritu acerca de la iglesia de Sardis? Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Y hay muchas iglesias en ese estado. Porque lo que importa es la fachada, la comodidad, tratar bien a las visitas para que no se vayan, no miran a las visitas como gente que puede ser salva, sino gente que puede ser parte del club. ¿Y en qué llegó? No, llegó en una patineta. Ah, no tenemos el número. No, ¿y en qué llegó? Oh, llegó en un Rolls Royce. Bueno, acá no hay Rolls Royce, ¿verdad? Bueno, llegó en un carro bien reconocido. Ah, anota el número. Entonces, sí hay iglesias secas espiritualmente, muertas espiritualmente. Pero vamos a tomar esto de manera individual. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Dios llama a un profeta y le revela a ese profeta. ¿Qué le revela Dios al profeta? El estado espiritual de una iglesia o de una persona. En este caso, el estado espiritual de quién se le fue revelado a Ezequiel, el estado espiritual de Israel. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Es que tengo la pregunta aquí con la respuesta, pero tengo otras preguntas. Entonces, el profeta, tú no lo vas a buscar. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a buscar al profeta, tú esperas que el profeta te diga algo que ya tú estás esperando. Es más, buscar un profeta para que te diga algo suena a buscar el brujo. ¿Cómo funciona esto? No busques el profeta, deja que Dios te mande el profeta. Cuando el profeta llegue, el profeta te va a decir lo que tú necesitas oír, no lo que tú quieres oír. Estábamos decididos, mi esposo y yo, y en ayuno. Él ayunaba un día, yo ayunaba otro día, él ayunaba un día y así llevábamos 3 días. Y llegamos a una reunión de pastores. Y ese día tenían a un invitado de Brasil. Y él hablaba español, pero su español era bastante... sí, pero se le entendía. De pronto había una que otra palabra que sí como que habrá querido decir. Sí, era una especie de portuñol. Y él enseñó, su enseñanza no me pareció tan espectacular, debo ser honesta, pero era el invitado. Además,
él hablaba y había cosas que yo no le entendía. Estábamos decididos a levantar el ayuno ese día juntos y después lo retomábamos. Y cuando ese hombre empieza a orar, dice así: hay una pareja en este lugar. Ellos están esperando una respuesta de Dios y el Señor te dice: te voy a dar la respuesta hoy. Entonces él me mira a mí, cuando yo veo que él me mira y se me queda mirando ella. No sé, me puse pálida, me asusté en el momento. Entonces yo fui, me paré frente a él y él dice: ¿y tu esposo dónde está? Porque tú estás, la palabra es para los dos. Y entonces los pastores dijeron: es Fernando, búsquenlo, él está por ahí. Porque de pronto él se levantó y no estaba visible. Entonces cuando aparece mi esposo, se para al lado mío, el Señor nos dice cosas muy precisas. Cosas que incluso solamente hablábamos en la intimidad. Nadie las sabía. Y el Señor, entre las cosas que nos dijo lo siguiente: en 24 horas, mire lo preciso que fue esto. En 24 horas, un hombre te va a llamar y te va a hacer una propuesta. Acepta, soy yo, que te saco de esta ciudad porque te voy a bendecir. 24 horas. A nosotros en el momento estábamos emocionados. Pasó el día, al día siguiente había una reunión de pastores con el superintendente de las Asambleas de Dios allá en la iglesia central del barrio Getsemaní. Llegamos y me dice mi esposo: vámonos. Teníamos otro compromiso, estuvimos allá, escuchamos, pero vámonos. Cuando vamos saliendo del templo, nos sorprende el propio superintendente. Fernando, Diana, ¿cómo están? Ah, bien, pastor, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Nos saludamos. Fernando, ¿tú qué estás haciendo? Yo soy pastor de la iglesia El Salvador en el barrio Olaya. Ah, ¿por qué no te vas para Barranquilla conmigo? Él me miró y yo lo miré. Música de fondo. Y lo miramos a él. Sí. Pero no lo van a pensar. No, pastor, no, ya. Nosotros nos vamos con usted. No pasó un mes, ya estábamos acá en Barranquilla. En menos de un mes, ya estábamos acá en Barranquilla. Eso fue emocionante. Hay otras cosas que, bueno, el Señor nos dio una advertencia. Nos dijo otras cosas, están guardadas en el corazón. Algunas se cumplieron, otras estamos esperando. No buscamos el profeta. El profeta llegó de Brasil. Y el profeta habló con nosotros, nos dio el mensaje y todo se cumplió. De ahí en adelante todo cambió en nuestra vida. ¿Por qué tú no debes buscar el profeta? Sino que tienes que esperar que el profeta venga. Porque Dios sabe si tu corazón realmente quiere o no. Si tú estás afanado, ajetreado, porque tienes que pagar, tienes que buscar, tienes que trabajar, tienes que correr. El hámster en la rueda, ahí, metido, ahí, dale. Ahí el hámster. Es que el Señor no entiende que yo tengo que trabajar. Es que el Señor no entiende que yo tengo que pagar. ¿Sabes qué? Si el Señor te envía un profeta, Él no te lo va a enviar. Más bien, si tú lo buscas, aquí hay un profeta. Venga, pastor, ore por mí. Tú en tu mente estás esperando, ¿me van a aprobar el crédito, sí o no? ¿Viajo, sí o no? Porque tu interés no es consagrarte. Ahora, eso no quiere decir que no seas cristiano. Eres un cristiano.
Pero tú necesitas quien te ayude a pagar, o quien te ayude con tu hijo rebelde, o quien te ayude con el pleito que tienes allá. ¿Por qué? Eres cristiano, pero no confías en el Señor. ¿Qué es lo que de pronto más te preocupa en el momento? ¿Por qué vienes a la iglesia? A ver, ¿cómo hago para que el Señor me ayude a pagar? ¿Cómo hago para que el Señor me ayude a conseguir? ¿Cómo hago para que el Señor me saque del hoyo? ¿Cómo hago? Pero tú no estás buscando de Dios. Porque si tú, escucha, si tú realmente supieras, entendieras o creyeras lo que dice la Biblia, tú lo que haces es que te metes con Dios. ¿Y no dice que las demás cosas vienen por añadidura? ¿Cuál es la enfermedad del siglo? El estrés. Creyentes con estrés. Así. Creyentes con estrés. A un pastor que se enfermó le dijeron: usted está demasiado estresado. Usted tiene exceso de estrés. Dice el Señor: mi paz os dejo. ¿Sabe qué? Piensa en la voz de Jesús cuando dijo así: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿El estrés trae paz? ¿Y sabe qué? El estrés produce dolor de cabeza. El estrés bloquea los riñones, increíble. Daña el hígado. ¿Pero por qué? Porque es que cuando tú entras en la agonía, alteras el sistema inmunológico y tu cerebro, el disco duro. ¿Cómo se dice en el computador cuando tú estás allí y de pronto no responde? Se bloqueó. Claro, si el cerebro se bloqueó, entonces los riñones no funcionan bien. El corazón no funciona bien, los pulmones, todo. Porque todo funciona de acuerdo a cómo el cerebro da la orden. Espero que los de la alabanza hayan escuchado el mensaje. Alabar al Señor con los pies. ¿Lo escucharon? Bueno, lo vamos a escuchar igual. La alabanza. Esto es un paréntesis. La alabanza. Tenemos que volver al tiempo. Yo sé que algunos me van a criticar, pero tenemos que volver al tiempo en el que el culto comienza a 1 hora, pero el Señor es el que dice cuándo se acaba. ¿Por qué no es así? Porque el predicador se puede quedar solo. Porque es que esto es hasta tal hora y tú no puedes pasarte de allí, la gente tiene ocupaciones. La alabanza tiene que durar tanto. ¿Cuánto tiempo se necesita para que en medio de la alabanza se mueva el Espíritu Santo y bautice con poder? ¿Media hora? Ese mensaje hay que escucharlo. ¿Quiénes somos nosotros para amarrar al Espíritu Santo? Entonces, llegamos a un culto y tal vez algunas cosas son vergonzosas decirlas. Pero llegar a un culto que comienza a tal hora, termina a tal hora, y esto dura tanto y esto dura tanto. Y Espíritu Santo, no te vayas a emocionar. Compórtate. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, estamos muy cansados. Entonces,
el lugar donde debe manifestarse el Espíritu Santo, porque estamos todos reunidos, no pasa eso. ¿Sabe qué pasa con los creyentes? Se secan. Mucha gente fue llevada cautiva de Israel a Babilonia. ¿Usted sabe cuántos se guardaron para el Señor? 2. Entonces, ¿tú quieres ser un cristiano avivado? Tienes que decidir de corazón. Tienes que decidir de corazón. Y Dios te va a enviar el profeta. A lo mejor el profeta está ahí sentado a tu lado, puede ser. Pero el asunto es que es Dios el que va a mover. Ay, otra vez dijo lo mismo, aquí yo vengo pronto. Mire, una persona dijo así, no, la profecía, sí, lo de siempre, aquí yo vengo pronto, prepárense. ¿Qué querías que te dijera? Yo quería que me dijera si debo cambiar de trabajo, yo quería que me dijera si debo dejar a mi cónyuge. Hay gente que está peleando porque ya se secaron. Y lo que antes no les hacía ni cosquilla, ahora los tumbó. Se secaron. ¿Qué hay que hacer? Dime honestamente, a mí no, digámosle al Señor, ¿realmente yo quiero ser avivada, avivado? ¿O voy a seguir en mi posición? ¿Voy a seguir peleando con el jefe? ¿Voy a seguir peleando con el vecino? ¿Voy a seguir en la misma? Porque es que tiene que ser como digo yo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿O qué puede hacer el Señor? Porque Él es el que sabe, Él es el que conoce el corazón. ¿Y cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso. ¿Cuánta gente, Señor? Si tú me das 1.000 millones de pesos, lo primero que voy a sacar es el diezmo. ¿Cómo? ¿Cuánto es el diezmo de 1.000 millones? Uy, eso es demasiada plata. Wow, no, eso es mucha plata. Mejor nos vamos de la ciudad, cambiamos de iglesia y damos una ofrenda. Nos vamos para Tarsis. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, perverso. Ahora, no, pastor, no. Sí, tú. ¿Recuerdan el testimonio? El rey Hazael. Eliseo le manda a un profeta y le dice, el profeta se sonroja delante de él y Hazael le dice, ¿pero qué te pasa? Es que estoy viendo que vas a abrir el vientre de las mujeres de Israel. ¿Acaso tú crees que yo soy un perro? ¿Cómo se te ocurre? Sí, es que tú vas a ser rey. Y tú vas a hacerle la guerra a Israel y le vas a abrir el vientre a las mujeres. O sea, él le dijo, oye, ¿tú me crees a mí una bestia? Hizo exactamente lo que dijo el profeta. ¿No quieres ser como ese animal? Tienes que someterte todos los días al Señor. Todos los días. Mira, el perfume de ayer no te sirve para hoy. Eso lo tengo, vea. La presencia de ayer no te sirve para hoy. Tienes que ir al Señor hoy. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza carnal es muy fuerte.
Y para mantener esa naturaleza crucificada, no muerta, porque no puedes matarla, crucificada, tienes que estar siempre en la presencia del Señor. Ahora, Dios puede hacer lo siguiente. No quieres buscar mi presencia. ¿Qué tal que el Señor haga lo que hizo con Ezequiel? ¿Cuántos quieren que el Señor los trate como Dios trató a Ezequiel? Mire cómo Dios trató a Ezequiel. Me puso, me llevó, me hizo. Le quitó a la esposa, así de golpe, el deleite de sus ojos. Ezequiel, te quito el deleite de tus ojos y no la vas a llorar. En el capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel, él narra algo que el Señor lo llevó desde los cautivos de Babilonia hasta Jerusalén. Pero dice el mismo profeta, dice, y yo iba en amargura, porque él no quería, por todo lo que iba a ver, todo lo que había visto y lo que iba a ver. Básicamente, uno de los llamados que hay en la Biblia, el más espectacular es el del profeta Ezequiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía que convencer el corazón de Ezequiel de que lo que él iba a hacer valía. ¿Sabe qué hizo Dios para llamar a Ezequiel? Dios descendió en su trono. Le aconsejo que lea el capítulo 1 de Ezequiel. Léalo. Los 4 seres vivientes con ojos por todas partes. Imagínese usted, Dios llamando a un profeta, porque nadie había apto, nadie. Y le dice a Ezequiel, te voy a mandar. Mire, en todo el pasaje, Ezequiel, pero Señor, o sea, no hay esa, Señor, heme aquí, yo voy. No. Señor, cuando yo les hable, me van a linchar. Yo voy a hacer tu frente como el pedernal. ¿Cuántos quieren ser profetas? Jejeje, tranquilos, los entiendo. Entonces, ¿quieres un profeta? ¿Para qué? Para que te diga que te estás muriendo espiritualmente, que eres más carnal, que hueles a chuleta y que si no buscas de Dios te va a cortar. Poder en Cristo Jesús, eso no puede ser de Dios, hermano. Resulta que esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dicen muchos profetas? Mire el video que me mandaron en estos días. En una campaña al aire libre, el predicador llega, lee un pasaje y después que lee el pasaje dice, tú te llamas fulana de tal, en tu vida hay una fulana que se llama tal y tú has peleado con ella porque tu marido tan. El profeta del chisme. Pura adivinación, hermano, hechicería. Y los modernos de hoy, los llamados profetas del Facebook, ¿no los conocen? Una mujer mal vestida y el profeta diciéndole, y así te dice el Señor, y te voy a bendecir, y te voy a llevar, y te voy a dar, y te voy a levantar. Ese es el profeta que muchos quieren. Mire, y hay gente que ha recibido tanta profecía y están iguales o peor. Porque si el profeta lo envía a Dios, se va a ver el cambio, te lo aseguro. El cambio se va a ver.
Pero si no, igualito, siempre será la misma quejadera, siempre será la misma amargura. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Quieres un profeta? Ahora, ¿qué podemos hacer? Señor, escudriña mi corazón y dime lo que tú sabes que yo necesito oír. Señor, ayúdame, no me dejes morir. Yo quiero conocerte, necesito conocerte. Señor, permíteme acercarme a ti. No te voy a pedir nada, solamente que me enseñes tu presencia. Hágalo. Es posible que se te dañe el televisor. Ay, yo iba a empezar mañana, hoy me iba a ver la novela. Yo iba a empezar mañana con el Señor, pero bueno, me tocará empezar hoy. Se te van a dañar muchas cosas. Hay gente que va a empezar a alejarse. ¿Sabes qué hace el Señor cuando quiere, cuando alguien realmente ya es tiempo? Dice el Señor en el libro del profeta Oseas: te llevaré al desierto y allí te voy a enamorar. Así es. Yo quiero conocer al Señor. Quiero ser más sensible a Él. Hay cosas que Él me va a mostrar, o a ti te va a mostrar, de actitudes y prácticas que son bestiales, pero que tú crees que eso no es nada. Cuando tú estés en la presencia de Dios, allí recibiendo de Él, Él te va a mostrar cómo eres tú delante de Él. ¿Qué veía Ezequiel? Al pueblo de Israel. ¿Qué veía Dios? Huesos secos. No más huesos secos. No más sequía. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.